Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes predicando la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes algo en referencia a lo que compartimos la semana pasada, y esto era acerca de la vida de Lot y en específico su función como padre. El día de hoy quiero poder compartir con ustedes la respuesta también de cómo los hijos deberían responder o actuar en referencia hacia sus padres. Creo que mientras hablamos podríamos entender acerca de que Lot no fue un buen padre. Lamentablemente no buscó las mejores formas y buscó lo que sus ojos y la vanidad de su vista le había llevado. Por lo tanto, debemos nosotros poder observar, hermanos, lo que sí en verdad los hijos deberían hacer para llegar a ser muy buenos hijos. Y eso es lo que estaremos hablando en esta mañana. Y estaremos viendo algunos versículos, hermanos, que podemos ver algunos principios en los cuales Dios a través de su palabra nos enseña, y veremos diferentes libros de la Biblia, diferentes versículos, pero todo ello, hermano, es para que nosotros como hijos, porque todos somos hijos, podamos entender, podamos llegar a valorar en verdad a nuestros padres. Y mientras hacemos eso, podemos llegar a honrar y glorificar a nuestro Dios. Así que hermanos, el día de hoy estaremos viendo varios versículos, pero estaremos enfocándonos en tres principalmente para iniciar. Y esto es Efesios capítulo 6, versículo 1 y 3. Y nos dice la palabra de la siguiente manera: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La semana pasada hablamos cómo los padres deben comportarse con los hijos o cómo deberían hacerlo. Y en esta semana hablaremos cómo los hijos deben comportarse con los padres. Se espera que el padre se comporte con amor, criarlos en sabiduría, en disciplina, llevarlos a conocer el temor de Dios y llevarlos a conocer a Cristo, siendo los padres un ejemplo para ellos. Bueno, es necesario también ver, hermanos, que la misma Biblia nos enseña que los hijos, a su vez, tienen una responsabilidad con sus padres, o bueno, varias responsabilidades. Ejemplos que podemos ver, los vamos a estar viendo mediante principios que la Biblia nos habla. Y es muy importante, hermanos, porque Dios espera que así que como los padres puedan educar bien a sus hijos, espera Dios también que los hijos puedan responder de una manera amable, comprensible, amorosa, respetuosa y obediente hacia sus padres. Principalmente porque Dios se presenta a nosotros como nuestro Padre Celestial, nosotros debemos en nuestra relación con nuestros padres hacer una manera de expresión cómo debería ser nuestra relación con Dios Padre. Nosotros de Dios conocemos que Él es un Padre amoroso, que se preocupa por nosotros, que nos disciplina cuando hay necesidad de hacerlo, y también siempre está al cuidado de nosotros. Asimismo, Dios llama a que nosotros como hijos estemos en todo tiempo honrándole, buscándole. Hay una diferencia, es que no vamos a ayudar a Dios, pero vamos a hacerlo con nuestros padres terrenales. Ahora, olvidé mencionar la semana pasada que padre, ¿verdad? Yo mencionaba en el aspecto biológico. Padre no solamente es aquel que engendra, sino aquel que está con un hijo llevándolo a conocer en todo tiempo, ya que muchas veces los padres biológicos están ausentes de la vida de los hijos y por alguna razón que Dios tiene en su plan, alguien más se casa con la mamá o se casa con el papá. Solamente quería aclarar eso. Padre no es aquel que es biológico. Padre es aquel que demuestra un cuidado paterno en la vida de manera presencial de un hijo. Así que, hermanos, veamos cuatro principios que yo pude encontrar en la escritura. Puede haber más, pero solamente quiero hablar con ustedes cuatro principios para llegar a ser hijos conforme al corazón de Dios. Vamos comenzando con el primer principio. Este primer principio, hermano, lo he titulado: Hijos, amen a Dios con todo su ser. Cuando nosotros, hermanos, vemos que hay un mensaje en la escritura y lo encontramos en Mateo, pero Jesús está citando el Antiguo Testamento, para ser específicos, en Deuteronomio capítulo 6. En los versículos 4 y 5 podemos observar que en Deuteronomio Dios habla mediante Moisés
acerca de que debe existir en cada persona una búsqueda personal de Dios. Tiene que buscar a Dios y amarlo con todo. Por lo tanto, hermanos, para que un hijo como yo, como usted, pueda amar a su padre terrenal de una manera completa como Dios enseña, ese hijo tiene que amar a Dios principalmente. Tiene que conocer a Dios. Debe haber una relación con Dios en la cual este hijo o hija puede entender lo que es amar a un padre, obedecer a un padre, para entonces reflejarlo con su padre terrenal. Y hermanos, podemos ver que Deuteronomio nos dice acerca de cuál es el deber de toda persona que conoce a Dios. Y esto lo puedo leer, ¿verdad? Podemos decir ahí que nos dice el versículo 4 y 5 de Deuteronomio 6 de la siguiente manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es algo para entender que aquella persona que quiere conocer a Dios y caminar como Dios manda, tiene que tener una relación con Dios. Y siempre lo hemos dicho, no puede una persona entender las cosas que están escritas en la Biblia a menos que el Espíritu de Dios esté en él para darle esa luz de entendimiento. Bueno, podemos decir que hay principios bíblicos como los que estamos predicando en esta mañana. Pero si un hijo no tiene a Cristo en su corazón, no ha venido a conocer a Jesús como su Salvador, este hijo no va a poder obedecer los principios que estamos diciendo. Por lo tanto, es principal para todo hijo e hija que conozca a Jesús como su Salvador. Es cierto, todos nosotros antes de conocer a Cristo tenemos un tipo de amor, tenemos una forma de moral obediente o moral que honra a los padres y se preocupa por ellos. Esto no se compara ni tantito a cuando venimos a conocer a Jesús, porque amamos a Dios y en respuesta amamos a nuestros padres de una manera tan increíble, porque amar a nuestros padres refleja amar a Dios. Por lo tanto, hermanos, el primer punto que yo puedo decirles aquí es que para que un hijo pueda amar, cuidar, apoyar, obedecer y honrar a su padre de una manera real, que agrade a Dios, es primero que este hijo o hija conozca a Dios de una manera personal. Cuando digo yo de una manera personal, es usando la palabra de una manera salvífica. Esto quiero decir que esa persona, ese joven, esa jovencita, conozca a Jesús como su Señor y su Salvador, porque entonces va a entender que amar a los padres, respetar a los padres, no es algo difícil en el aspecto de que es algo que produce placer. Que es complicado, es cierto. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un pecado, contra una juventud, contra el no querer someternos a veces, y a veces que los padres también son algo difíciles de amar, pero estamos luchando porque queremos honrar a Dios. Pero cuando Dios no está en la vida de un joven, el joven no se va a preocupar. El joven no va a decir, no, yo quiero amar a Dios y porque voy a amar a mis padres, o quiero amar a mis padres porque estoy amando a Dios. Eso no sucede así, a menos que Cristo ya haya hecho una obra en el corazón de los hijos. Por lo tanto, hermanos, antes de mencionar los otros principios en los cuales estaremos hablando acerca de actitudes de los hijos a los padres, para que yo pueda, hermanos, tener una tranquilidad en amar a mi padre, una firmeza en honrar a mi padre, en apoyarlo, en respetarlo. Yo debo respetar primero a Dios. Yo debo amar a Dios. Y la manera como lo dice, hermanos, Deuteronomio. Y también Jesús lo dice en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Hermanos, es necesario que nosotros como hijos amemos a Dios con todo lo que somos nosotros, para poder entonces amar a nuestros padres. Yo aquí escribía, por lo tanto, el hijo o hija debe amar primero a Dios sobre todas las cosas con su corazón, y después con su ser, o sea, con su mente. Con su corazón se refiere a conocerle a Jesús como Señor y Salvador. Con su ser se habla acerca de buscarle de manera continua en la oración y comunión con otros creyentes. Y con la mente al conocerle en su palabra. ¿Qué me refiero con esto? Todos los hijos deben de ser buenos creyentes, deben de ser buenos estudiosos de la Biblia. Todos los hijos deben buscar al Señor en la oración. Todos los hijos deben reunirse en la congregación.
Y muchas veces cuando decimos vamos a predicar acerca de los hijos, solamente pensamos acerca de los niños que todavía están en casa o los adolescentes. Pero aquí la escritura nos habla a todos aquellos que somos hijos, ya sea que tenemos papás o que los tuvimos, como nosotros debemos reflejar eso también. Cuando los hijos tienen una relación con Dios, yo les aseguro, porque eso es lo que creo yo, que nosotros como hijos amaremos a nuestros padres de una manera verdadera. Y el amor y la relación que tendremos con nuestros padres será fructífera, sana, con armonía y también será bíblica. Bueno, hermanos, continuamos con el siguiente principio. Y este ya va más reflejado en cuanto a los padres. El siguiente principio lo he titulado: Hijos, escuchen con atención la instrucción de papá y mamá. El proverbio no se equivoca cuando nos dice ahí en el Proverbios capítulo 1, el primer capítulo, versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando ya los hijos, ¿verdad?, son creyentes, entienden el valor del temor de Dios y entienden la importancia de obedecer su palabra, entonces los hijos podrán abrazar de manera amorosa la instrucción de papá y la instrucción de mamá. Porque en los hijos que conocen a Dios existe alguien que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da convicción, el que nos revela a Cristo, el que nos ayuda a poder someternos y a obedecer a Dios. Por lo tanto, cuando nuestros padres se acercan a nosotros y nos quieren dar una instrucción, nos quieren enseñar algo, o incluso nos quieren disciplinar porque nos hemos portado mal, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar convicción de nuestro pecado, de nuestra falla en caso que hayamos cometido algún erróneo, o nos va a dar sabiduría para poder escuchar lo que papá y mamá nos están diciendo y entonces poderlo aplicar en nuestras vidas. Sabemos que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos de una manera correcta. Siendo creyentes o no siendo creyentes, los hijos se tienen que enseñar. Pero también, hermanos, sabemos que existe una responsabilidad de hijos creyentes o no creyentes. Pero en este aspecto nos referimos a aquellos hijos que son creyentes. Tienen que escuchar, o más bien tenemos que escuchar el consejo de mamá y papá. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos caminando con Dios y escuchamos que mamá y papá nos dan un consejo y el consejo no nos gusta mucho, nos enojamos. Vamos en contra de ellos. No queremos prestar atención. E incluso decimos, ¿quién eres tú? Ya estás muy adulto. Ya no sabes cuáles son las nuevas ondas, como dicen los jóvenes hoy día. Ya no sabes, ya eres anticuado. Lo que tú digas ya no tiene relevancia hoy. Pero algo que hemos predicado mucho tiempo y es base de nuestra doctrina acerca de la sola escritura, es que los padres deben enseñar lo que la Biblia enseña en relación a la corrección y a la sabiduría para con sus hijos, y esta viene directa de la Biblia. Una de las cosas que yo he enseñado es que la Biblia tiene relevancia en todos los tiempos, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no pasa de moda. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. De manera que los hijos pueden ponerse rebeldes y decir, papá, lo que tú quieres enseñarme ya no sirve. Déjame decirte, joven, si tú alguna vez lo pensaste así, que estás muy equivocado. Porque aquel padre cristiano que su base para enseñar es la escritura, su manera, su información es tan relevante como en el día en que la escribieron los primeros autores de la Biblia. Y va a ser relevante, y va a ser importante, y va a ser real hasta el último día, cuando el Señor venga por nosotros. De manera que, joven, tú que me escuchas, y yo como hijo, debemos nosotros en todo tiempo obedecer la escritura. Y hermanos, tú vas a decirme, es que mi papá y mamá ya murió. Es que, bueno, ellos ya no están con nosotros. Esto es para los jóvenes. No, esta palabra es para todos. Porque es cierto que posiblemente papá y mamá ya no estén con nosotros. Tenemos a nuestro Padre Celestial. Y a nuestro Padre Celestial debemos escucharlo.
La instrucción de Dios para nuestras vidas es tan importante todos los días. Por eso, hermano, es que leer la Biblia es algo que tenemos que hacer, no los domingos, no los miércoles o cuando haya culto, sino todos los días, porque es escuchar la voz de Dios que nos habla. Pero es cierto, usted como padre, compártale esto a sus hijos. Háblele acerca de estos principios bíblicos para ser hijos conforme al corazón de Dios, porque es muy importante, hermano. Tal vez tu papá esté un poco desactualizado en cuanto a las computadoras, a los teléfonos, a las redes sociales y a muchas cosas de hoy en día. Pero los padres temerosos de Dios, su autoridad no viene del pensamiento de ellos, sino viene del mismo creador del cielo y la tierra. De modo que su autoridad y su enseñanza, siempre que provenga de la escritura, va a ser pertinente y tú tienes y yo tengo que someterme a ella porque viene de parte de Dios. Y esto es lo que nos lleva al próximo principio, el cual dice, hijos, obedezcan a papá y a mamá. Y hermanos, podemos esto observarlo cuando nos dice ahí Efesios capítulo 6, lo podemos ver ahí solamente el versículo 1 que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Cuando dice justo, habla acerca que esto es recto, es correcto, es bueno. Hijos, obedeced, obedeced. Esta palabra, ¿qué nos suena? Bueno, sabemos el concepto, pero esta palabra es difícil para muchos jóvenes. Fue difícil para nosotros. Incluso si tú todavía tienes a tu papá, no importa qué edad tenga él, a veces no queremos obedecer, porque creemos que papá y mamá pues ya no tienen la misma sabiduría que antes. Pero hermanos, este principio de obedecer a los padres es muy importante, pero ¿sabe qué? Es muy ignorado. Y podemos verlo simplemente con el aspecto de nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios? ¿Te puedes acordar? Muchas veces, incluso muchas veces al día, nosotros no siempre hacemos lo que nuestro Padre Celestial nos manda. Imagínense, hermano, si nosotros no obedecemos a nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más fácil se nos hace desobedecer a nuestros padres terrenales? La obediencia, fíjense cómo pongo aquí, requiere sumisión, requiere negación, requiere humildad, reconocimiento y aceptación de autoridad. Y por lo regular, el hijo no estará muy de acuerdo a hacerlo porque su corazón es perverso. ¿Sí? Nuestro corazón es perverso. Y cuando papá y mamá nos regañan y tienen razón, muchas veces nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón entenebrecido, que está luchando contra obedecerles, no quiere someterse. Si tú tienes hijos, sabes a lo que me refiero. Y yo como hijo sé a lo que estoy hablando, porque muchas veces he sido rebelde contra mis padres. Lo fui más en mi juventud, claro, en mis tiempos de niño. No queremos obedecer. Hermanos, muchos hijos prefieren irse de casa antes que obedecer a los padres. Pero los hijos cristianos debemos buscar reflejar esa relación que tenemos con Dios, esa obediencia que nosotros tenemos hacia Dios y reflejarla en la relación que tenemos con nuestros padres. Es muy importante que nosotros, hermanos, obedezcamos a nuestros padres, porque entonces estamos diciendo al mundo, yo amo a Dios y a través de la relación que tengo con mi papá y a través de la relación que tengo con mi mamá, es que esto lo puedo hacer claro. Quiero que vean todas las personas que yo amo a mi Dios y lo quiero mostrar cada vez que obedezco a mamá y a papá. Cuando ponemos de esta manera las cosas, cambia. Pero el padre, hermanos, a veces también no ayuda mucho, ya que a veces el padre quiere que a fuerza el hijo le obedezca, pero sin el padre estar poniendo un ejemplo de amor. Por eso, hermanos, yo aquí escribía también, ¿qué pasa cuando el padre no es creyente? Aquí suena un poquito más diferente. Dices, bueno, como mi papá no conoce a Dios, yo no le voy a obedecer a mi papá. Pero ¿sabes qué? Esto no tiene que ser así. Al contrario, nosotros debemos amar a nuestros padres, incluso si ellos no conocen a Dios. Y yo creo que de una manera más fuerte, nuestra vida debe de ser testimonio para ellos. Porque a veces nuestros padres, hermanos, no conocen al Señor y por alguna razón Dios nos llama a nosotros sin haber llamado a ellos de manera principal. Pero fíjense lo que Pablo escribe en los Romanos en relación de cómo tenemos que comportarnos con otros y en específico también con nuestros padres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros estad en paz con todos los hombres. Esto, hermanos, podemos aplicarlo también acerca de la relación con nuestros padres que no son creyentes. ¿Qué pasa con ellos? Muchas veces el padre no creyente no va a dejar que el hijo vaya a la iglesia. Se va a oponer a que el hijo vaya a actividades de la congregación. Va a evitar que la mamá vaya a la iglesia. Va a decir, ¿qué vas a hacer allá? Vas a perder tiempo. Hijo, no vayas a la iglesia. ¿Y qué van a hacer los hijos que conocen al Señor? Muchas veces hay que quedarse en casa para obedecer al Padre, pero también tenemos un compromiso para con Dios. Entonces, nuestra obediencia al Padre debe reflejar nuestro compromiso para con Dios y ser de testimonio. Y no quiero hacer una lucha entre si obedecer a Dios o obedecer al Padre, qué es mejor. No, sino que obedeciendo a nuestros padres y siendo de testimonio para ellos, obedecemos a Dios y somos testigos de que conocemos a Cristo. Es difícil, yo lo sé. No porque yo tuve esa experiencia, sino porque he escuchado de muchas personas y he mirado cómo muchos padres o madres no son creyentes y son una barrera para los hijos. Pero aún así debemos nosotros como hijos obedecer en todo a nuestros padres, porque esto es bueno. Pero también los padres así sean un buen ejemplo de amor, que los padres sean un buen ejemplo de Cristo en sus vidas, para que los hijos puedan someterse a su autoridad de una mejor manera. Cuando el padre espera que el hijo se someta, es porque el padre se está sometiendo a Dios y está siendo ejemplo de un padre ejemplar, un padre que conoce a Jesús y en su vida se refleja el camino de Dios. Por eso, hermanos, obedezcamos. El último aspecto que quiero mostrar con ustedes, hermanos, es uno que la misma escritura nos dice en muchas ocasiones. Estuve buscando los versículos que mencionan esta frase o que tal vez hacen alusión y por lo menos encontré casi 10 versículos. Y este último principio es: hijos, honren y apoyen a papá y a mamá. Hermanos, la escritura nos dice en repetidas ocasiones desde Éxodo 20:12, que es la primera mención, que está en el Decálogo, en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Honrar, hermanos, a nuestros padres es una manera de cómo honramos a Dios, de cómo nosotros podemos hablar acerca de la relación que tenemos con Dios. Y es muy importante esta palabra en nuestras vidas, pero a veces la olvidamos. Porque honrar parece como hacer, la palabra honrar, ¿verdad? Es como darle honra y reconocer. Bueno, yo reconozco que es mi papá. No, no está ahí solamente. Honrar a los padres es estar al tanto de ellos, es obedecerles, es escucharlos, es apoyarlos. Y muchas veces, hermanos, pasa esta situación, no con los hijos que son chicos, sino a veces con los hijos que ya están grandes y tienen a sus papás mayores. Muchas veces los olvidan. Hermanos, podemos ver una gran lista. Podemos ver Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Efesios. En todos estos libros de la Biblia se habla acerca de honrar a papá y honrar a mamá. Y hermanos, podemos observar la necesidad de honrar a nuestros padres. Incluso hay este mandamiento, porque es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un mandamiento, dice que si nosotros honramos a nuestros padres, tendremos una larga vida y bendecida. Pero no es algo automático. No es solamente decir, bueno, porque honro a papá y porque honro a mamá, entonces voy a vivir 1000 años. No, no, no. Porque a veces la vida de las personas tienen un límite menor, aunque estén honrando a papá y a mamá. Sino que nos dice que cuando nosotros honramos a nuestros padres, nuestra vida, sean los años que tengamos, que Dios nos permita, es una vida que está glorificando a Dios, es una vida que está siendo bendecida, no por los millones de dólares que nosotros tal vez querramos, sino porque estamos obedeciendo principalmente a Dios cuando nos acordamos de mamá y papá. Una problemática que encontramos normalmente es que las personas se acuerdan de mamá y papá el día del padre, el día de la madre, el día del cumpleaños o el día que necesitan dinero, o lamentablemente el día que mueren. Y esto es algo triste. Como hijos, nosotros debemos recordar a nuestros padres en todo tiempo. Y no solamente acordarnos de ellos, sino buscarlos.
sino ver cómo está su situación, ver si económicamente se encuentran bien o podemos ayudarles, ver cómo están en su salud. Pero fíjese, hermanos, mientras estudiaba yo recordaba un pasaje que la escritura nos decía, donde Jesús tenía una conversación con los fariseos y le decía: ustedes son hombres hipócritas, porque están buscando doctrinas y enseñanzas de hombres y están invalidando mandamientos importantes. Y esto se refiere, hermanos, lo podemos encontrar en Marcos 7, del 10 al 12. Jesús le está diciendo: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Mire, rápidamente, en el tiempo antiguo los hombres fueron agregando más cosas a la ley, y una de estas palabras era la palabra corbán. La palabra corbán se refiere a: esta es mi ofrenda dedicada para Dios. Y aunque era algo correcto poder apartar algo, digamos, esta es mi ofrenda después de que yo recibo mi cheque y lo guardo para poderlo dar, ellos no lo hacían en esa manera, sino que muchos hombres decían: papá, mamá, yo sé que tienen necesidad, pero mira, esto que yo tengo, ya lo dije que es corbán, es para Dios. De manera que no te puedo ayudar porque esto ya lo puse para Dios. Pero ¿sabe qué? Estuve investigando y la manera como estos hombres lo hacían no era porque querían darlo a Dios, sino porque eran zafarse de la responsabilidad que tenían para con sus padres. Porque aunque era para Dios, no tenían que darlo de manera inmediata. Decía: bueno, lo que tengo de dinero es para Dios, pero no lo voy a dar ahorita, lo puedo dar en muchos años. Pero papá necesita, sí, pero lo siento porque es para Dios. Fíjense, hermano, esto suena tan absurdo, porque ¿cuánto dieron nuestros padres por nosotros? ¿Cuánto nuestros padres se preocuparon por nosotros? E incluso muchas veces el padre da hasta la vida porque el hijo esté bien, pero a veces los hijos no son tan cuidadosos para con los padres. Los hijos muchas veces ponen al papá en el asilo y se olvidan de ellos. O a veces sienten que papá ya es una carga, que papá ya no puede estar con nosotros, que mamá ya está muy enferma y mejor para no tener tanto problema lo ponemos en un nursing home, un lugar donde se queden y allá que lo cuiden. A veces los hijos no tienen en verdad esa oportunidad y los ponen ahí, pero todos los días lo van a ver. Todos los días se preocupan de que papá y mamá tengan todo lo necesario. Pero hay padres que simplemente los olvidan. Cuidar a papá y a mamá es algo hermoso. Y déjenme solamente para terminar decirles de un suceso que acaba de pasar el domingo pasado. Muy triste. Enfrente de nuestra casa hay una persona, no recuerdo si lo mencioné anteriormente, que ya tenía un problema mental y vivía solo. Era un hombre ya de alrededor de 70 años o más. Y comenzaba a pedir comida. Y muchas veces le ofrecimos nosotros, pero después de darle comida, seguía pidiendo comida y comida y comida. Y exigía comida. Bueno, vimos que el problema ya era una situación mental. Pero sus hijos no aparecían. De los 5 o 6 meses que miramos al Señor o más en esa situación precaria porque vivía solo, casi una situación de abandono, miramos yo creo 2 veces a los hijos que se acercaron. El domingo pasado fue el Día del Padre y mientras nosotros nos preparábamos para ir a la iglesia para celebrar a papá, afuera de la casa había carros de una funeraria y nos preguntamos qué pasó. Y bueno, es que el hijo tuvo tiempo por fin de venir a ver a su papá y encontró al papá que tenía ya 2 días de haber muerto. ¿Cómo creen ustedes que se ha de haber sentido ese hijo que sabía cómo estaba su papá y que el Día del Padre vino a darle una vuelta a ver cómo estaba, de lo que no hacía en todo el mes, y encontró que su padre, después de estar padeciendo esa enfermedad, llevaba 2 días de muerto? Hermanos, esto es algo atroz. Esto es algo que en el corazón no cabe el dolor para nosotros que no somos su familia. El decir, ¿cómo es posible que ese hombre, no importando su vida como haya sido, vino a terminar de esa manera trágica solo, teniendo hijos? Por eso, hermano, es que predico yo esto. Y hablamos de estos conceptos. Tú como hijo y yo como hijo, no descuidemos a mamá y a papá. Y es que los tenemos. Y si usted, hermano, tiene hijos, pero no tiene a sus padres, enséñele a sus hijos cómo ellos deben responder para con usted en todo tiempo. Que no pierdan los hijos la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Porque si no respetan, si no buscan, si no ayudan, si no obedecen a papá y a mamá, Dios va a venir y va a poner disciplina en la vida de los hijos malvados. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Principios están ahí. La escritura nos ha dicho, si tú eres un buen hijo, eres una buena hija, eres una buena mamá,
yo sé que estás cumpliendo esto. Yo sé que lo estás hablando y lo estás enseñando. Pero si hay algo que te está fallando, es tiempo de que nos pongamos a cuenta con Dios. Así que, hermanos, oremos y que el Señor nos enseñe a ser excelentes hijos y excelentes padres conforme al corazón de Él. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas como hijos, como padres, que tenemos una gran responsabilidad, Señor, con ellos. Perdónanos las veces que no hemos hecho caso, que hemos sido rebeldes con ellos porque lo hemos sido contigo. Perdónanos a las veces que nos olvidamos de mamá y de papá y nos acordamos cuando ya están muy mal. Y a veces los tratamos, Señor, de una manera indigna. No los respetamos, no los cuidamos, no los protegemos, no proveemos para sus necesidades. Ayúdanos, Señor, a aplicar estos principios en nuestras vidas porque queremos ser buenos hijos y de esta manera honrarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, fue un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir estos principios bíblicos. Espero que los apliques tú en tu vida. Nos vemos en la próxima. El Señor te bendiga. Adiós.